constitucional, primero hay que saber que estos están señalados en la Constitución, es decir, ella misma crea estos órganos constitucionales a través de los legisladores y de las propuestas que pueda hacer un Ejecutivo Federal. Esto va a depender de las características o las necesidades o las problemáticas que se vivan en ese momento o en ese contexto en el que se refiera. Una de las funciones que siempre va a llevar estos órganos constitucionales es el equilibrio del poder supremo. Aquí hay que empezar a diferenciar que el poder supremo es aquel que se tiene entre el poder ejecutivo, legislativo, judicial. Con la presencia de estos órganos empezamos a dividir ese poder. Es decir, contrarrestamos el poder tradicional, que es el que se ha venido manejando por siglos. Los órganos constitucionales vienen a fortalecer ese equilibrio de facultades, ese equilibrio del poder público, y hoy en día en nuestro sistema democrático son indispensables, nos ayudan a cumplir con funciones sociales y fundamentales para el bienestar de la población o de la sociedad en general. Estos órganos están facultados para crear su propia norma interna, es decir, tener un ordenamiento jurídico interno que regule la vida jurídica, política, institucional y de sus funciones que le corresponde a cada área o a cada departamento, así como los mecanismos de escalafón, administración, fiscalización y sistema financiero van a estar diseñados a través de estos órganos constitucionales, lo que significa que nos alejamos de la idea de que el Poder Ejecutivo es quien tenga que tomar las decisiones en estos órganos constitucionales. Acá hay una independencia en cuanto a sus funciones y una independencia técnica. Alejamos la idea del Ejecutivo, que debe de intervenir, son totalmente independientes, es decir, esa autonomía es viva en estos organismos constitucionales. No hay subordinación de ningún otro poder, sea ejecutivo, sea federal o incluso judicial. No hay subordinación. Otra de las características importantes que vamos a tener en estos órganos constitucionales es el proceso de designación. En el proceso de designación va a intervenir el presidente de la República haciendo una propuesta o una terna al Poder Legislativo, y el Poder Legislativo tendrá que decidir cuál es el que cumple con los requisitos establecidos por la Constitución y el que tiene la mejor capacidad o perfil para dicha encomienda. Una vez aprobado, el titular de ese organismo constitucional tomará protesta a la Constitución de que cumplirá con lo establecido en la norma fundamental y, a su vez, el Poder Ejecutivo no podrá intervenir ya en algún asunto o decisión. Incluso el presidente de la República no está facultado para pedir la renuncia de un titular de los órganos constitucionales. Hay mecanismos establecidos. No hay un principio de discrecionalidad del Ejecutivo hacia un titular para pedir la renuncia. Esto es algo que va a caracterizar también a nuestros órganos constitucionales autónomos. En nuestra segunda diapositiva vamos a hablar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de una controversia constitucional entre el municipio de Guadalajara y el Poder Legislativo y el Ejecutivo de ese estado, promovieron esta controversia constitucional en el momento que ellos crearon un órgano constitucional local, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo bien hacer una afirmación concreta sobre la importancia de estos órganos constitucionales, que en efecto señala que están constituidos y señalados por la propia norma fundamental, que una de las misiones principales de estos radica en atender las necesidades torales del Estado como de la sociedad en general, conformándose en nuevos organismos
que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Entonces, la Suprema Corte, es decir, el Poder Judicial, ha señalado la importancia fundamental de estos órganos constitucionales autónomos. Hay que saber que en la actualidad algunas funciones que tradicionalmente correspondían a la órbita del Poder Ejecutivo son realizados ahora por los órganos autónomos, que no solo se sitúan al mismo nivel de los órganos tradicionales del Estado. A su vez, ha habido una controversia si los partidos políticos son órganos constitucionales. Como podemos ver y analizar hasta acá, quedan fuera de este contexto de órganos constitucionales autónomos, porque no contribuyen al desarrollo institucional o de dividir ese poder supremo. Más bien, estos tienen una representación social en un escenario político en el que fomentan la participación democrática para fortalecer, por supuesto, nuestro sistema y nuestro Estado de Derecho. Por lo tanto, no cumplen con una función de gobernar, solamente tienen una función en esos procesos de representación y de conocer ese sistema. Por lo tanto, descartamos que los partidos políticos sean órganos constitucionales autónomos, aunque tengan cierta independencia financiera o en sus funciones. Tienen una función totalmente diferente. Por último, es necesario decir que estos órganos constitucionales deben atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad. Si no cumplen con estas funciones, entonces podríamos dudar o señalar la ilegitimidad de estos órganos constitucionales autónomos. Ahora, ya para finalizar, tenemos una pregunta. ¿Hay en México órganos constitucionales autónomos? Por la explicación que hemos dado anteriormente, podemos señalar que sí, hay órganos constitucionales. En este caso, vamos con el Banco de México. El Banco de México se encuentra fundamentado en el artículo 28 constitucional. Si nosotros damos lectura o hacemos una revisión a este artículo 28, vamos a encontrar que la Constitución faculta a esta figura institucional con autonomía técnica para realizar funciones específicas en materia de política monetaria. A su vez, el artículo 41 constitucional establece la creación del Instituto Nacional Electoral y otorga de igual manera esas funciones que hemos señalado, esa independencia técnica, financiera de este organismo fundamental en nuestro país. El 102 constitucional en su apartado V da origen a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que le otorga autonomía técnica a sus funciones. Y entonces encontramos otro organismo constitucional autónomo. Como otro ejemplo tenemos el INEGI, señalado en el artículo 26 constitucional. El INAI, con su reforma actual, contemplando en el artículo 6 constitucional, también se le otorga esta autonomía técnica. Estos son los principales órganos que van a cumplir con las características que hemos señalado. Sin embargo, tenemos a la UNAM en su artículo 3 constitucional, a la Auditoría Superior de Fiscalización en el artículo 74, consideradas como relevancia constitucional. No logran en su plenitud ser órganos constitucionales autónomos, pero sí se les otorga una relevancia constitucional. ¿Y por qué no los encuadramos como órganos constitucionales autónomos? Porque la propia Constitución señala que habrá leyes secundarias o leyes reglamentarias que otorgarán la autonomía a esta dependencia, como es el caso de la UNAM o de la ASF.
Esos serían los principales órganos constitucionales autónomos y los de relevancia constitucional que hoy en día han fomentado este gran escenario institucional para que nuestro sistema mexicano y nuestras instituciones de gobierno sean más sólidas y eficaces para contrarrestar ese poder supremo.